y alabar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, aquel que se entregó en la cruz, que fue a la cruz y nos ha dado perdón, nos ha dado salvación. Santo es el Señor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste en mí, Señor. Todos juntos digan: sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí. Digamos una vez más: sobre todo poder y rey, poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste en mí, Señor. Amén. Una vez más diga: sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Agradezcale al Señor con este canto. Diga: fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí. Por amor fuiste a la cruz, fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí. Por amor, cantemos y diga: fuiste a la cruz, fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor
pisoteó y sobre todo. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había apartado, mi hermano, por amor. Cántelo con gratitud, dígaselo al Señor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Dios, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta noche, Señor, que tú nos has permitido un día más, Señor. Nos has permitido laborar y llegar con bien a este lugar, Señor. Padre Santo, sabemos que tú tienes un mensaje el día de hoy para nosotros, Dios, y que tal vez a nuestra carne no le va a gustar, bendito Padre, pero que es necesario, bendito Dios, para nuestra edificación, porque los días son malos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdame, Padre Santo. Sabemos que el poder no está ni en los que escuchan, ni en el que predica, sino en tu Espíritu Santo, Señor, que nos da todas las cosas, Dios. Es tu poder, Señor, el que nos transforma, es tu poder el que nos habla, bendito Dios. Toda la gloria, toda la honra es para ti, bendito Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios. Amén. Vamos a empezar con nuestro tema, hermanos. Y el tema es, ¿qué dice ahí? ¿A qué vino Jesús? Abra su Biblia en 1 Timoteo 1:15, por favor. Si lo tiene, diga amén. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por ¿quiénes, hermano? Por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿A qué vino Jesús, hermano? El objetivo principal de Jesús al venir a este mundo, hermano, fue de salvar a los pecadores. Y Pablo, si se fija usted ahí, él está mandando una carta a Timoteo, pero él está hablando en primera persona, de los cuales yo soy el primero, yo. ¿Y cuántos podemos decir lo mismo, hermanos? Yo soy el primero de esos pecadores. Dice la palabra de Dios que Él no vino, ¿qué? A salvar a ¿quiénes? A los justos, sino a ¿quiénes? A los pecadores. Amén, hermano. Ahora, ¿a qué pecadores? ¿A quiénes? ¿A qué pecadores vino Él a salvar? ¿A todos los pecadores? Vamos a ver ahí en Lucas 19:10, hermano. Y no, póngale algo ahí a esa cita, a la primera, porque vamos a regresar un poco más al rato. Lucas capítulo 19, verso 10. ¿Lo tiene? Ahí está hablando de lo que pasó con Jesús y Zaqueo. Jesús entró a una aldea y estaba ahí un hombre, ¿verdad? Usted conoce la historia, no vamos a leerla toda por razones del tiempo. ¿Y qué dice en el 10, hermano? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar ¿y a qué? Y a salvar, ¿qué, hermano? Lo que se había perdido. Ahora, yo te puedo decir hoy, hermano, a ver, quiero que veas mis manos. Casi por lo regular yo vengo sin un reloj, no me gusta usar. ¿Y qué tal que cuando acaba el culto yo les digo, hermanos, si ven un reloj, se los encargo porque es mío, se me acaba de perder? Y usted se me acerca y dice, oye, hermano, yo nunca le he visto ningún reloj. Ah, bueno, sí, no tengo ningún reloj, pero se me perdió. No tiene coherencia lo que yo estoy diciendo. Si se me perdió algo, es porque me pertenecía, ¿no? Es porque yo lo tenía. Dios en la eternidad, hermano, Él escogió quiénes iban a ser salvos, hermano, quiénes debían de ser salvos. Y en su misericordia, hermano, si tú eres hijo de Dios, Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Pero ahora nos vino a rescatar y nos vino a hallar porque estábamos perdidos. ¿Perdidos por qué, hermano? El hombre cuando fue creado, hermano, el hombre era perfecto, hermano. Él no tenía temores, no tenía miedos, no tenía ansiedad. Él tenía una paz porque tenía una comunión íntima con Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermano? ¿No te ha pasado, hermano, que hay veces que te levantas y todavía no piensas nada y sientes como cierto miedo? Cierta incertidumbre, como que hay algo ahí que ni siquiera sabes lo que va a pasar en el día, pero hay cierto temor ahí hasta de salir.
Hay como un miedo. ¿Por qué es eso, hermano? A causa del pecado. Porque el hombre no fue creado así, hermano. Vamos a ver ahí en Génesis. Génesis capítulo 3. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero quiero que ponga atención en esto, hermano. Capítulo 3, versos 8. ¿Lo tiene? Al 10. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí vemos cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dice que hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron, hermanos? Ellos no se escondían. No se escondían, ellos vivían en comunión con Dios. ¿Qué pasó? El pecado. El pecado. Amén. El 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué pasó, hermano? Tuve miedo. ¿Por qué? Dice ahí. Porque estaba desnudo y me escondí. Cuando el hombre pecó, hermano, todo fue afectado. Todo su ser fue afectado, hermano. Su espíritu murió. Su cuerpo, su alma, sus emociones fueron distorsionadas. Su cuerpo, de haber sido inmortal, se convirtió en algo mortal. El pecado fue un desastre, hermano, en la vida del hombre, y aún nosotros como hijos de Dios podemos sentir eso, lo que les comentaba hace rato. Hay veces nosotros sentimos miedo, sentimos temor, incertidumbre, hermano, y todo es a causa del pecado, hermano. A causa del pecado el hombre sufrió las consecuencias. ¿Y qué más pasó, hermano? El hombre tenía un propósito de ser, un propósito de su existencia. ¿Qué fue lo que pasó? El hombre perdió el rumbo de su existencia, hermano. Y tú lo puedes ver a través de la historia, hermano, cómo el hombre ha intentado regresar a esa dirección, pero el hombre no ha buscado a Dios. El hombre ha buscado dentro de sí mismo, en la naturaleza, en muchas cosas, hermano. Tú puedes ver a gente que se vuelve, en ciertas religiones usan mucho la filosofía, la ciencia, y el hombre siempre va a buscar, hermano, en todo, menos en Dios. En todo va a buscar, en deleites, en placeres. Y hay una cosa que caracteriza al que no es hijo de Dios, hermano. ¿Qué es? Te lo voy a poner así, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú no conocías a Dios, ¿te preocupaba estar aquí en la iglesia, hermano? ¿Te preocupaba pedirle la voluntad de Dios para hacer cualquier cosa? Bueno, yo sé que algunos todavía siguen sin preguntarle al Señor, pero la mayoría, yo creo que la mayoría le pregunta al Señor, Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Te preocupaba estar los domingos aquí, en el culto, hermano? Yo creo que yo, al menos mi idea, cuando yo no conocía al Señor, hermano, yo decía, ¿pero por qué están todo el día ahí? ¿Qué no les aburrirá estar todo el día ahí? ¿No les aburrirá eso? Y no le hallaba sentido el que alguien viniera a la hora, por ejemplo, en esta hora, estando cansado del día, estando a lo mejor un poco estresado, y venir todavía aquí y estar 1 o 2 horas. Para mí no tenía sentido eso, porque mis papás eran cristianos y yo decía, pues, ¿qué no están cansados? ¿Qué no están fatigados? ¿Qué el domingo no tienen otra cosa que hacer? Pero el ser humano vive así, hermano. Vamos a ver ahí en Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Perdón, hermano, Efesios capítulo 2. 2:12, hermano. ¿Lo tiene? ¿Qué dice ahí? Dice, en aquel tiempo, ¿en qué tiempo, hermano? Cuando estábamos sin Cristo, ¿verdad? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué, hermano? Dice, sin esperanza y ¿qué? Y sin Dios. ¿Cómo vive el mundo, hermano? Sin Dios. Mire, muchas veces tenemos, lo voy a poner así, la insensatez de decir que cuando no conocíamos al Señor, pues nos iba mejor.
que cuando no conocíamos al Señor, pues no vivíamos como ahora, haciendo referencia a que vivíamos mejor antes. Pero yo quiero que te pongas a pensar en esto, hermano. Cuando tú no tenías a Dios y cuando había una desesperación porque tenías cualquier cosa, cualquier problema, ¿te acuerdas de esos momentos, hermano, cuando tú te sentías desesperado cuando estabas sin Dios? Mira, a lo mejor porque tenías escasez, porque tenías problemas, porque tenías una enfermedad o no sé, pero a lo mejor lo tenías todo, a lo mejor lo tenías todo. Dice un filósofo de aquí, del mundo, dice que muchas veces el hombre piensa, tiene una expectativa alta de él mismo y cuando no la llega a alcanzar, se frustra. Dice, pero esa no es la frustración más grande. La frustración más grande es tener una expectativa alta, cumplir esa expectativa y de todos modos sentirte vacío. Y eso fue, hermano, lo que le pasó a Salomón. Si tú lees la Biblia y lees el libro de Eclesiastés, hermano, así como en el libro de Proverbios, tú puedes ver la sabiduría que Dios le dio a Salomón. En Cantares, tú puedes ver cómo él habla del amor. En Eclesiastés, hermano, tú puedes ver la insensatez de Salomón. De verdad, hermano. Tú has leído la palabra de Dios y dice ahí que sus mujeres desviaron su corazón y que se fue en pos de otros dioses. Y vamos a leerlo, dice ahí en Eclesiastés capítulo 1. Y déjame decirte algo, hermano, el hombre más rico de este mundo, en nuestra actualidad, al día de hoy, no tiene o no tuvo lo que tuvo Salomón, hermano. Porque él tuvo sabiduría, todo lo que un hombre terrenalmente puede desear o querer, Salomón lo tuvo. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Ahora vamos a leer desde el capítulo 1, verso 1. Amén. Si lo tiene, diga amén. Ok, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, ¿qué? Todo es vanidad. Ahora, vamos a ubicarnos bien en estos textos, hermano, porque a veces confundimos ciertas cosas. Para el Hijo de Dios, hermano, este versículo aplica igual que como está escrito aquí, para el que ya es hijo de Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, lo que les quiero preguntar es, ¿la vida no tiene sentido para el Hijo de Dios? Contéstenme, hermanos. Sí tiene sentido, sí tiene sentido. Aquí lo que Salomón está plasmando es una vida sin Dios. Eso es lo que está diciendo él. Él dice la palabra de Dios que él se alejó. Y cuando él se alejó, probó todo esto. Él dejó a Dios fuera de su vida. Entonces lo que vamos a leer ahorita es una vida sin Dios. Amén. ¿Y qué dice ahí? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, hermano, estuvieron aquí y ahora tú estás aquí. Y la tierra sigue permaneciendo, hermano. La tierra sigue permaneciendo y nosotros nos vamos a morir, y si Dios no viene antes o pasa algo que el Señor quiera, la vida va a seguir su curso. La vida va a seguir su curso, hermano. Dice, ahí sale el sol y se pone el sol. Se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. ¿Qué hizo Salomón, hermano? Él era un hombre sabio. Él no solamente lo observó, sino que él lo estudió, hermano. ¿Y sabes de qué se dio cuenta, hermano? De lo monótono que es todo. Absolutamente todo. De lo vano que es todo, hermano. ¿Sabes cuál es lo triste, hermano? Que muchos cristianos todavía viven así. Una vida vana. Una vida vacía.
Yo no sé si te ha pasado, hermano, pero hay muchos hijos de Dios que son hijos de Dios, hermano, no falsos cristianos, que son hijos de Dios y se les hace aburrida la vida, se les hace fastidiosa la vida. ¿No has oído que muchos dicen, bueno, ya mejor nos vamos con el Señor? Pero no es por un fin de ver al Señor, sino es porque ya están aburridos de la vida, ya están hartos. Ahora, Jesucristo dijo, yo he venido a que tengan vida y a que la tengan en abundancia. Ahora, ¿esa vida cuándo empieza, hermano? ¿Cuando nos morimos y estamos con el Señor o cuando viene el nuevo nacimiento y Dios nos abre el entendimiento y lo conocemos a Él? Cuando viene el nuevo nacimiento. ¿Y cuándo es eso? ¿Cuando estamos vivos o cuando estamos muertos? Cuando estamos vivos, hermano. Entonces, para el Hijo de Dios, hermano, no puede ser de la misma manera que para alguien que no conoce a Dios, hermano. Para el que no conoce a Dios, la vida no tiene sentido. La vida es sin rumbo, la vida no tiene una razón de ser. Me quedé en el 7, ¿verdad? Dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Ahora fíjese lo que dice aquí, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Si tú tienes, hermano, por costumbre estar viendo la tele, y a todos nos ha pasado en algún momento cuando nos gustaba mucho la tele, ¿no te pasa que luego ya no hay nada y le estás cambiando y cambiando y cambiando? Y sabes que tienes que ir a orar o que tienes que ir a leer, pero como el ojo nunca se sacia de ver, tú estás ahí sin ver nada, pero estás. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, hermano, no tiene satisfacción. El oído, a ti te pueden venir para esas personas luego que tienen el deporte de chismear, ¿no? Aquí no, pero en otros lados. A veces nos dicen algo y, sí, ¿qué más? Sí, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y nunca te sacias, hermano, nunca te sacias. Para mí es muy repugnante y muy repulsivo, hermano, esos programas que pasan de chismes. Yo digo, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa eso, no? A lo que le haya pasado a quien le haya pasado, ¿a nosotros qué, no? Pero hay gente que le gusta estar, ¿por qué? Porque el oído nunca se cansa de estar oyendo, hermano. Siempre el ser humano siempre ha sido, no se satisface, hermano. El hombre, y el pastor lo ha dicho, el hombre si tiene una mujer, no se conforma, quiere otra mujer. Si tiene una casa y puede hacerse de otra, quiere otra casa. Ahora, ¿es malo tener, hermano? No es malo tener. Pero en la palabra de Dios está estipulado para qué Dios nos da las cosas. Amén. Dice ahí en el 9, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay mucha gente que dice, no, si hay algo nuevo. Por ejemplo, los celulares antes no existían. La computadora antes no existía. Entonces si hay algo nuevo. Sí, pero la misma sensación de vacío, hermano, que sientes después de estar 5 horas en la computadora, es la misma sensación que sentían antes en hacer cosas vanas. A eso se refiere, que todo es vano, hermano. Todo lo que tú hagas, tú puedes pasarte 5 o 6 horas en la computadora, en el celular, y al final de cuentas no quedas satisfecho. Y dejas la computadora y a la hora ya quieres regresar y volver a hacer lo que estabas haciendo. ¿Por qué, hermano? Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Sin Dios, hermano, el mismo sentimiento de vacío te va a quedar. Amén. Y dice en el 10, hay algo que se pueda decir aquí, esto es nuevo, ya que en los siglos, ya fue en los siglos que nos ha predecido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en lo que será después. Entonces aquí vemos cómo Salomón hizo un estudio, hermano, de todo. Él probó la ciencia y estuvo viendo y estuvo indagando en la naturaleza, en la filosofía de la vida, que si algo de eso podía traerle satisfacción. Ahora vaya usted al 2, ahí mismo el capítulo 2. Porque también probó los placeres como nadie. Dice, dije yo en mi corazón, cuando dice la palabra de Dios, o cuando dice aquí en Eclesiastés, dije yo en mi corazón,
se refiere a la perspectiva que tiene el hombre no la perspectiva de Dios, sino la perspectiva del hombre. Dice, ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien y los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Aquí es lo que yo les comentaba, cuando dice debajo del sol o debajo de los cielos, están haciendo a un lado a Dios, solamente es la perspectiva del hombre. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, y de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Cuántas, hermano? Ninguna. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Ahora el 11, fíjese lo que dice, miré luego toda la obra que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. El hombre, hermano, puede hacer lo que quiera, hermano. Muchas cosas, a Salomón no se le negó absolutamente nada. Él tenía riquezas, tenía placeres, tenía mujeres, todo lo que un hombre aquí humanamente puede desear, hermano. Un hombre sin Dios puede desear. Todo eso lo tuvo Salomón. ¿Y sabe qué al final lo que pasó, hermano? Se seguía sintiendo vacío. Y esa es una característica, hermano, de una persona que no tiene a Dios. Esa es una característica de una persona que vive sin Dios, hermano. Tú has visto a gente multimillonaria, gente que se ha suicidado. Y tú humanamente dices, bueno, pero ¿por qué si esa persona tenía todo? Gente que ha sido reconocida mundialmente, y a final de cuentas la depresión lo mata, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que pasa? El pecado. ¿Y sabe qué, hermano? El único que puede satisfacer nuestros corazones es Cristo. Amén, hermano. El único que puede satisfacerte. Mira, la Biblia habla del rico y Lázaro, ¿verdad? Y Lázaro llegó a un estado, hermano, que si tú humanamente lo ves, al más bajo. Lázaro, no el rico, Lázaro. ¿Por qué? Porque estaba enfermo, porque imagínate una persona tan enferma que los mismos perros, dice que sus heridas lamían. Entonces, imagínate tú que ves a esa persona en la calle, ¿qué puedes pensar de ella? Decir, pobre de este hombre. Y tú ves al rico y lo ves ahí con toda su gloria, con todo su esplendor. Y dices, no, pues, este sí le va bien, humanamente, ¿verdad? Este sí le va bien. Pero ¿cómo los ve Dios? Y ese es el punto, hermano. Lo que hace y lo que marca la diferencia, hermano, es Dios. Es Dios, hermano. Y mire, dice la palabra de Dios y lo leímos, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros vivíamos vanamente, hermano. Nuestra vida era sin sentido. Nuestra vida no tenía razón de ser. Si tú a lo mejor, no te pasaba a ti, hermano, que a lo mejor tú a tus ojos hacías algo así extraordinario, terminabas, no sé, algo, a los que estudiaron una carrera, a los que buscaban un puesto
más alto, igual se lo daban, pero a final de cuentas eso como que te provocaba insatisfacción, hermano. Había un sentido de vacío después de toda esa emoción que ya habías experimentado y todos te felicitaban y se te acercaban. Después experimentabas como depresión, te deprimías. Hay mucha gente que ha experimentado eso, hermano, y yo creo que todos hemos experimentado eso. ¿Por qué, hermano? Porque es una vida sin Dios, ¿verdad? Ahora, yo quiero que me ponga atención, hermano, en lo que le voy a decir. La iglesia, hermano, y específicamente esta iglesia, hemos sido bendecidos con la palabra de Dios. Amén. Hemos sido bendecidos y toda la palabra que nos han dado, hermano, Dios nos va a pedir cuentas de eso. ¿Sabes qué? Que los que están en una iglesia donde están engañados, bueno, pues están entregados a eso, ¿verdad? Dios los ha abandonado y ellos se manejan conforme a las concupiscencias de su carne. Pero dicen que al que más se le da, más se le demanda, hermano. Y quiero que me pongas atención, hermano, de verdad. ¿Sabe cuál es el pecado de esta iglesia? ¿Sabe cuál es, hermano? La obstinación y la apatía. La obstinación y la apatía, hermano. La palabra de Dios dice que el que pasa a predicar y el que comparte, hermano, debe de serlo como de parte de Dios y delante de Dios. Dios está en este lugar, hermano, y Él está ahorita escuchando lo que yo le estoy diciendo a usted, y Él me va a demandar a mí lo que yo le estoy diciendo ahora. Porque Dios nos ha estado hablando, hermano, y Él le está diciendo, decídete ya. No crea que cuando viene el pastor y se para aquí, es para darle cierta información para que usted la almacene y la deje ahí. No, hermano, Cuando el siervo se para aquí, el que sea, es Dios el que nos está hablando, es Dios el que nos está exhortando, es Dios el que nos está demandando. ¿Y sabe qué, hermano? Esta iglesia se ha vuelto obstinada y apática. Y la palabra de Dios lo que te dice ahora es, ¿por qué si yo te encontré con mi amor, te salvé, te redimí, te puse un nombre nuevo, ¿por qué estás viviendo como si estuvieras perdido? ¿Por qué estás viviendo bajo tus propios conceptos? ¿Por qué estás viviendo bajo tus propias ideas? ¿Por qué estás haciendo las cosas como tú quieres? Y sabes, aquí, sabes mi palabra, pero no la quieres hacer. No la quieres hacer, ¿por qué? Porque el Señor te dice, hermano, Él te da instrucciones precisas, hermano, de la labor que tiene que hacer el esposo, la esposa, los hijos, cómo nos tenemos que comportar entre hermanos, cómo nos tenemos que comportar allá afuera en la calle, y no lo hemos hecho, hermano. Y se nos ha estado hablando una y otra y otra y otra vez, y Dios te ha hablado con amor y nos ha hablado con amor. Y ¿sabes qué, hermano? Nos hemos obstinado, porque decimos, sí, Dios dice eso, pero cuando Dios ponga el querer como el hacer en mí, lo voy a hacer. ¿Por qué no cuando te levantas, hermano, te sientas en tu cama, no vas a trabajar y dices, voy a esperar a que Dios me traiga de comer porque dice que Él me sustenta? Entonces yo aquí sentado voy a esperar a que Él me traiga la comida. ¿Lo haces de ese modo, hermano? ¿Qué es lo que haces? Te levantas, le pides a Dios que te dé el pan de cada día, pero tú te vas a trabajar. Tú te vas a trabajar, no esperas que Dios te baje la comida. Y entonces, hermano, ¿por qué pensamos que Dios para lo demás, de igual manera, como un robot te va a agarrar y va a hacer que hagas las cosas? Mire, todos hemos pasado situaciones difíciles.
y ciertamente nos están santificando. Pero muchas de esas cosas que te están pasando, hermano, y que me están pasando, y yo vengo de una disciplina del Señor, hermano. Yo vengo de una disciplina del Señor. Y no es fácil, hermano, pero dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón a quien Dios castiga. Y te exhorto, hermano, te ruego que me escuches. No esperes a que el Señor te llame de otra manera. No esperes a que te llame de otra manera, hermano. Es duro. Sí, Dios te va a hacer que pases por situaciones, pero muchas de esas situaciones te las has buscado tú y yo. Porque has hecho a un lado la palabra de Dios. Porque hemos hecho a un lado la palabra de Dios, hermano. Y nos jactamos de que tenemos la sana doctrina y nos jactamos de que no vivimos o no tenemos las enseñanzas como otros. Y nos jactamos de eso. Pero ¿cómo vivimos? Vivimos peor que ellos porque ellos no lo saben. Y nosotros lo sabemos, pero no lo hacemos. Y ese es el problema, hermano. Ahora, tú dices, es que yo me esfuerzo. Yo me estoy esforzando. El punto es, ¿a qué le llamas esforzarte, hermano? Mira, si tú oras por cumplir un requisito, si tú estás leyendo por cumplir un requisito que Dios te pide, si tú estás viniendo a la iglesia por cumplir un requisito y un mandamiento que Dios te está diciendo, ¿sabes qué, hermano? Eso es como los fariseos, que lo hacían porque lo tenían que hacer, porque ellos eran los maestros. Eso se llama religiosidad, hermano. Si lo estás haciendo así porque tengo que cumplir, porque tengo que leer, porque tengo que orar, eso es religiosidad. Ahora, ¿qué es lo que hace, hermano? Que eso que tú hagas no sea religiosidad. ¿Qué es, hermano? Porque, ok, aquí está el mandamiento, aquí está lo que tenemos que hacer. Ahora, el punto es, me esfuerzo, ¿sí? Me esfuerzo en hacerlo. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Escúchenme, por favor, lo que les estoy diciendo. No quiero que se me vayan a confundir con lo que les voy a decir. Está el mandamiento y tú te esfuerzas en hacerlo. Algo en medio te falta ahí, de entre lo que oyes y cuando te esfuerzas. ¿Qué te está faltando ahí en medio? Un eslabón te está faltando ahí. Porque tú dices, bueno, sí escucho y yo me trato de esforzar, pero no lo estamos haciendo. Lógicamente no lo vamos a hacer al 100%, hermano, pero debe de haber un esfuerzo. Pero entre el mandamiento y el esfuerzo, ¿qué debe de haber, hermano? El amor a Dios, hermano. ¿Qué te parece que tu esposa te diga, ¿sabes qué? Te amo. Ah, sí, sí, bueno, te lo estoy diciendo porque te lo tengo que decir, porque eres mi esposo. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando tú tienes una comunión con tu esposa, y lo estoy poniendo así porque en el Cantar de los Cantares se desplaya ahí entre el esposo y la esposa, símbolo de Cristo y nosotros, y su iglesia. Cuando tú estás con tu esposa y la amas y la proteges y la cuidas, y la esposa ama al esposo, se somete. ¿Por qué es, hermano? Por amor. Ahora, ¿cómo vas a amar a alguien, hermano, que no conoces? Déjame decirte algo, hermano. Si tú nada más te conformas con lo que se te dice aquí y nunca oras, nunca ayunas, nunca te metes con Dios a buscarle, hermano, tu vida es una vida de religiosidad. Nada más. Y no va a pasar de ahí, hermano, ¿eh? Tú vas a venir un año y vas a venir el otro y vas a venir el otro y vas a venir el otro y tu vida va a seguir siendo una vida religiosa. Una vida religiosa, hermano. ¿Por qué? Porque lo que al Hijo de Dios lo mueve para hacer las cosas es el amor a Dios. ¿Por qué la palabra de Dios dice que sus mandamientos no son gravosos, hermano? ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando quería andar con mi esposa, a veces llegaba tarde del trabajo y llegaba cansado. Pero para mí no era gravoso ir a verlo porque yo tenía una intención. Para mí no era gravoso. Y pregúntale a tu esposo cuando andaba de novio, hermana, contigo. Él podía atravesar toda la ciudad
e irte a ver? ¿Por qué, hermano? Y íbamos cansados, a lo mejor aburridos del tráfico, lo que tú quieras, pero ¿por qué no era gravoso, hermano? Amor. ¿Y sabes qué, hermano? La iglesia se ha conformado con acumular información y acumular información y acumular información y no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque hemos perdido el primer amor, hermano. Estamos viviendo, hermano, como si Cristo no nos hubiera hallado, hermano. Estamos viviendo como los perdidos. La diferencia solamente es que nosotros sí tenemos un cúmulo de información que nunca ocupamos. Por eso yo te decía que el venir a escuchar la palabra de Dios no es como cuando vas a una clase de matemáticas, hermano. Que vas, llegas y asimilas la información y cuando tienes un problema, entonces sacas eso en tu memoria y lo ocupas, ¿no? El evangelio tiene que ser tu vida, hermano. En tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, hay ordenanzas para todo, hermano. Hay ordenanzas para cómo yo debo tratar a mi esposa. Y la función que yo tengo. ¿Cuál es mi función, hermano, como esposo? Hermanos varones, ¿cuál es nuestra función? Hermanos, ¿cuál es nuestra función? ¿Somos sacerdotes en la casa? Y tenemos que proveer a nuestra casa, hermanos. Y cuando habla de proveer, no solamente está hablando económicamente, que también va implícito en eso, hermano. Espiritualmente, hermano. Porque la palabra de Dios dice que las mujeres que tengan una duda pregunten en sus casas a sus maridos. ¿Por qué? Porque Él es el que Dios le va a pedir cuentas al varón por su esposa. Tenemos una función como varones, hermanos, y es proveer espiritualmente, físicamente, económicamente, absolutamente en todo, hermano. Ahora, ¿va a ser de nuestra capacidad? No. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Venir delante de Dios y humillarnos. Humillarnos delante de Dios. Ahora, la esposa, ¿cuál es el trabajo que tiene que desempeñar? ¿Sabe por qué no me contestan, hermano? Porque a muchos no nos gusta. Porque a muchos no nos gusta. Y ese es precisamente el pecado que hay. Ese es el pecado que hay, que dicen, ok, sí dice eso. Pero, ¿qué dijo Saúl? Ah, no, sí. La palabra de Dios decía así, pero yo escogí de lo mejor, y además al rey no lo maté. Porque él puso sus pensamientos y se obstinó en sus ideas, hermano. ¿Y sabe por qué a veces no contestamos aquí? Porque no nos gusta, no nos parece. Pero ¿sabe qué, hermano? Es lo que Dios dice. La mujer, ¿qué función tiene que tener, hermano? Dice que la mujer sabia, ¿qué? ¿Y la insensata qué hace? ¿Con qué, hermano? ¿Con qué la destruye? Con sus propias manos la destruye. Y aquí están las instrucciones para el varón de Dios, para la mujer de Dios. Los hijos, ¿qué función tienen? ¿Los hijos pueden hacer lo que quieran? Los hijos, mientras estén en nuestra casa, hermano, se tienen que someter a nosotros. Pero ¿qué pasa con nosotros como padres? ¿Qué es lo que pasa? Dejamos que ellos hagan lo que quieran. Cuando hay instrucciones, hermano, precisas en la escritura, hermano, de lo que nosotros como padres le tenemos que enseñar a nuestros hijos y de que nuestros hijos se tienen que someter a nosotros. Ahora, en la iglesia, hermano, ¿cómo nos tenemos que ver unos a otros, hermano? Ahora, ¿cómo nos vemos? Mire, cuando decimos, si yo ahorita digo, hermanos, hay división en la iglesia, ¿usted qué me va a decir? Dígame, ¿cree que hay divisiones en la iglesia? ¿Sí? Bueno, nada más de este lado no. Dice, no, porque no les hablamos a los de allá. Pero, ok, ¿hay divisiones en la iglesia? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿tú te sientes responsable por esa división? No, yo no. Yo sí trato de hablarle a todos y trato de estar bien con todos. Aquel o aquella es la que no me quiere hablar. Y si no me quiere hablar, pues yo ¿por qué le voy a hablar?
y el mismo sentido de soberbia, orgullo y arrogancia. Entonces, ¿cómo nos tenemos que comportar según la palabra de Dios? Con amor, considerándote a ti mismo, hermano. Hermano, cuando yo me acerco contigo, tu pecado y mi pecado, ahí hay un choque, ¿no? Pero ¿sabe qué, hermano? El amor de Dios tiene que hacer eso a un lado. Y eso es lo que no nos gusta, hermano. Por eso dice Dios, te has obstinado y has vivido y estamos viviendo, hermano, como si Dios no nos hubiera salvado, no nos hubiera rescatado, no nos hubiera hallado, hermano. No nos gusta, yo sé que a muchos no nos gusta, hermano, pero yo se los tenía que decir, hermano. Y como dice la palabra de Dios y lo ha dicho el pastor, ahora sí que su sangre sobre nosotros no va a poder, hermano, ser, porque la palabra se ha dado, la palabra de Dios, hermano, se ha dado una y otra vez. Amémonos unos a otros. En la oración venimos, somos pocos los que venimos, pero en las oraciones se pide eso. Pero acompañado de oración, ¿qué tengo que hacer yo? Actuar, hacerlo. No nada más es orar y ahí cuando el Señor me ponga amor. No, hermano. Si Dios me amó a mí como yo soy, a sabiendas de que lo iba a rechazar, a sabiendas de que no iba a querer nada de Él, ni siquiera lo iba a buscar, es más, hasta lo aborrecíamos a Dios. Y nosotros nos damos cuenta cuando evangelizamos a alguien, cómo aborrecen a Dios. Y Dios me amó, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Yo te pido, hermano, que tú le pidas al Señor esta noche cuando llegues a tu casa, que te ayude, hermano, pero es una fe práctica, hermano. Debe ser una fe práctica. Si nuestra fe no concuerda con nuestros hechos, hermano, decimos tener fe, decimos creer en Dios. Hermano, ¿tú de verdad crees en Dios? ¿De verdad, hermano? ¿Crees en Dios? Lo tenemos que obedecer, hermano. Si Él dice que le tengo que entregar cosas, le tengo que entregar cosas, hermano. Si Dios dice que no le agradan ciertas actitudes en mí, ¿sabe por qué no queremos dejar esas actitudes, hermano? Porque para nosotros es signo de debilidad el dejar de hacer ciertas cosas y el ser de cierta forma. Para nosotros es signo de debilidad. Pero la pregunta es, ¿te quieres agradar a ti mismo o quieres agradar a Dios? Porque si nos queremos agradar a nosotros mismos, hermano, pues sí. A nadie le gusta verse como un débil. A nadie le gusta verse como un débil. Pero la palabra de Dios dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tú tienes la decisión, hermano. Tú tienes la decisión, amén. Efesios capítulo 4. Versos 17 y 18. ¿Lo tienes, hermano? Dice la palabra de Dios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan como, hermano, en la vanidad de su mente. Ya vimos lo que es vanidad, ¿verdad? Todo aquello que es en contra de Dios y que el hombre busca de alguna manera o de otra llenar, no lo va a poder hacer, hermano, porque solamente podemos estar plenos en Cristo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahora tenemos que examinarnos a nosotros mismos, hermano, y ver si nosotros no tenemos el entendimiento entenebrecido. Dice la palabra de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mira, hermano, muchos de los que estamos aquí, hermano, no vamos a estar con el Señor. ¿Se ha puesto a pensar eso, hermano? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos de verdad convertidos?
Pero hay una evidencia, hermano, de los que sí vamos a estar con Dios. Hay una evidencia. ¿Qué es, hermano? Tu vida cambia, hermano. Si bien no cambia totalmente, pero gradualmente tiene que ir cambiando, hermano. No podemos estarnos excusando en de que sí, pues Señor, tú ayúdame porque yo no puedo. Eso ya lo sabemos, que nosotros no podemos, hermano. Pero sí se tiene que ir manifestando un cambio en tu vida y en mi vida, hermano. Tiene que ser obvio que Cristo vive en ti. Tiene que ser obvio, hermano. Y si no es obvio, hermano, te tienes que examinar a ti mismo. Si de verdad estás en la fe. Si de verdad, porque esto no es cuestión de juego, hermano, no es cuestión de tomarlo a la ligera. Un día vamos a estar delante de Dios, hermano. Y como decía el domingo el pastor, ahí se va a acabar la arrogancia, el orgullo, la altivez, ahí se va a terminar. Ahí se va a acabar. El querernos engañar a nosotros mismos, porque Dios, todo lo que pensamos aún, te lo va a plasmar ahí. Y te va a decir, ve cómo vivías. La pregunta es si nos va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O si te va a decir, o si nos va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es cualquier cosa, hermano. No es fácil, el camino del Señor no es fácil. Pero si lo haces en tus fuerzas, hermano, no vas a poder. No vas a poder, es imposible. Hermano, tenemos que actuar como hijos de Dios que fuimos encontrados por su amor, por su misericordia. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 33. Y espero que este sea tu sentir, hermano. ¿Lo tienes? 33:27. Dice, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos, y echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. En Cristo todo lo podemos, hermano. Ahora ve el 29, hermano. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. ¿Quién como nosotros, hermano, que fuimos rescatados de lo más vil, de lo menospreciado, hermano, del pecado? ¿Quién como nosotros, hermano? Somos bienaventurados, somos dichosos, hermano. La alegría que el mundo da, hermano, no se puede comparar con lo que Dios nos da. Tenemos que vivir como hijos de luz. Ya nos vamos a esta última cita, hermano. Primera de Timoteo otra vez, donde empezamos. Primera de Timoteo, hermano. Ahí mismo donde empezamos. ¿Lo tienes? Pero ahora vamos a leer desde el 12. Dice, doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué quiere decir esto que tuvo por fiel a Pablo, hermano? ¿Será que Dios vio algo bueno en Pablo y por eso lo escogió y lo puso en el ministerio? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Dios puso en Pablo el querer como el hacer. Y toda la gloria es para Dios. Checa el 13. Dice, Pablo se ubica en lo que él era antes. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo. ¿Qué más? Perseguidor e injuriador. ¿Cuántos de nosotros éramos antes así, hermanos? Dice, ¿y qué dice ahí? Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso es que les digo que aquí Pablo lo que resalta, ¿qué es, hermano?
la gracia de Dios, la misericordia de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Quién era Pablo, hermano? Un perseguidor de la iglesia, un asesino, pero dice que para eso Dios, ¿qué dice? Que lo alcanzó en misericordia. Dice el 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. No vivamos como si Dios no nos hubiera alcanzado, hermano. Su palabra una y otra vez nos ha hablado, una y otra vez. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios al hijo que ama, disciplina. Si tú eres hijo de Dios, déjame decirte algo, hermano. Si tú te obstinas en tu corazón, si tú endureces tu corazón hoy, Dios es experto, hermano, en ablandar esos corazones duros, ¿eh? Y sabe cómo, hermano. Dios no nos está amenazando, hermano. Es una advertencia que Dios nos da. Es una advertencia que Dios nos da. No endurezcas tu corazón, hermano. No endurezcas tu corazón. Pídele a Dios que te dé un corazón humilde. Pídele a Dios que te dé un corazón contrito, humillado, hermano. Un espíritu afable, enseñable, hermano. Como yo les decía, para nosotros no es fácil vernos débiles a los demás. Pero dice la palabra de Dios que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser servidor de todos aquí. Servidor de todos. ¿Y eso qué significa, hermano? Humillarnos delante de Dios. Humillarnos. ¿A quién le gusta humillarse? A la carne no le gusta, hermano. A la carne no le gusta. Para la carne es una afrenta el verme débil. Pero es precisamente eso que tenemos que morir. Jesucristo vino, hermano, y vino a salvar lo que se había perdido. En la parábola de las 100 ovejas podemos ver el amor del Padre cuando la encuentra y Él se regocija. En la parábola del hijo pródigo igual, hermano. Dice que el padre vio de lejos al hijo y ¿qué pasó? Corrió hacia él. Corrió hacia él. Y el padre, hermano, se gozó cuando nosotros nos arrepentimos. Pero la evidencia de un hijo de Dios no es que una vez se arrepintió, hermano, sino que él vive una vida de arrepentimiento. Una vida de arrepentimiento constante, hermano. La evidencia de un salvo, hermano, no es que un día tuvo fe, sino es que él practica esa fe. ¿Y la fe qué es, hermano? Creer lo que Dios me está diciendo. Si Dios me está diciendo, deja esto, deja tu pecado, deja tus pensamientos, no sirven, ¿qué es lo que yo como su hijo tengo que hacer? Obedecer, hermano. ¿Pero cómo, hermano? ¿Obedecer así? Pues porque me lo manda, porque Él dice, pues lo tengo que hacer. ¿Sabes cuál es la clave, hermano? Métete con Dios. Métete con Dios, hermano. Mira, no le digas a nadie, no le digas a nadie. Ocupa un tiempo, hermano. No le pidas nada a Dios. Solamente pídele, Señor, dame amor por ti. Quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y en base a ese amor, hermano, sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son. Vas a poder leer la palabra de Dios con el anhelo de conocerle más, no porque tengo que leerla. Vas a querer estar en oración, en comunión con Dios, porque le amas a Dios y tú quieres llegar a tu casa ya porque ya quieres estar en comunión con Él. Aunque todo el día estés en tu mente, pero quieres apartar ese tiempo especial para Él. Es en base a eso, hermano. El evangelio es eso, hermano. Es tener una comunión. Cuando te dicen, ¿eres cristiano? ¿Eres de la religión? ¿Qué le dices tú? ¿De la religión cristiana?
No, no es una religión. Es una relación personal con Dios, pero lo que decimos a veces no concuerda con lo que vivimos. Esa es la base, hermano. Si tú no tienes comunión con Dios, hermano, va a ser imposible. Imposible que dejes tu pecado, hermano. Va a ser imposible, hermano, que dejes tu forma de ser. Dios, hermano, nos está cambiando poco a poco, sí, pero tiene que ser evidente. Yo cuando recién me convertí, yo le decía a Dios, y aún batallo con muchísimas cosas, hermano, que tú no sabes y que a lo mejor a veces otras sí sabes y te quedas muy corto. ¿Sí? Dices, ay, es que el hermano es así, sí, te quedas muy corto. Soy más de lo que tú piensas, soy más tremendo de lo que tú piensas, pero cuando yo recién me convertí, yo decía, es que si cambio esto, pues ya no voy a ser yo. Ya no voy a ser yo porque pues, así soy yo. Así soy, así es mi modo de ser. Pues precisamente, Dios quiere que seas menos tú y más Él. Que te parezcas más a Él cada día, hermano. Amén. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar. Jesucristo nos halló, hermano. Cuando nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él dio su vida por nosotros. Nos rescató con un propósito, hermano. Dice que nos ha escogido como un pueblo santo, hermano. Somos real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Si tú eres un hijo de Dios, hermano, pídele al Señor, hermano. Yo sé que no es fácil. No es fácil, hermano. Para ti y para mí como seres humanos es imposible. Pero creemos la palabra, la promesa que Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo. Bendito Padre, en esta noche te damos gracias, Dios. Señor, para nosotros es imposible, Señor, dejar de hacer ciertas cosas, Dios. Pero te queremos agradar a ti, Padre Santo. Ya no queremos ser más nosotros, Dios. Queremos menguar nosotros, Dios, y que tú crezcas, Dios. Queremos parecernos más, cada día más a ti, Dios. Tú dices, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tú eres nuestro ejemplo, Dios. Nosotros como humanos, Señor, somos incapaces, somos imperfectos, Dios. Actuamos con insensatez muchas veces, Dios. Perdónanos. Pero tú eres perfecto, Dios. Tú eres perfecto, Señor. Que tu mensaje, Padre Santo, quede grabado en los corazones de los hijos que tú, Padre Santo, tú has predestinado desde antes de los siglos, Dios. Es tu palabra, bendito Dios. Es tu palabra, bendito Dios. Y contra tu palabra, Señor, ninguna palabra torpe de algún hombre, Señor, podrá prevalecer, Dios. Ayúdanos, Señor, bendito de la gloria. Señor, ayúdanos a amarte con todas nuestras fuerzas, Dios. Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, Dios. Queremos, Padre Santo, no ser religiosos, bendito Dios, solamente venir aquí, cumplir, Señor, con un rito y después salir y ser los mismos, Dios. Y excusarnos, Padre Santo, en que tú harás la obra, Señor. Sabemos que tú haces la obra, Dios, pero que cuando tú cambias un corazón es evidente que ese corazón ha cambiado, Dios. Ayúdanos a examinarnos, Padre Santo, cada día nosotros mismos, Dios. A que el Evangelio, Señor, ese Evangelio precioso que llegó a nosotros, Señor, no sea parte de nuestra vida, Dios, sino que sea nuestra vida, Señor. Que cada cosa que hagamos, Señor, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la calle, Dios, como dice tu palabra, y todo lo que hagáis, hacerlo para la honra y gloria del Señor. Así queremos vivir, Dios.
Perdónanos, Dios, porque nos hemos obstinado en nuestros pensamientos, Dios. Dice tu palabra, Señor, que como ídolos e idolatría es el pecado de obstinación. Porque aquellos que adoran a los ídolos, Dios, para ellos ese ídolo es todo, Dios. Y la idolatría, Señor, aquí dentro de la iglesia muchas veces son nuestros propios pensamientos, Dios. Nuestros propios razonamientos, Dios. Y te hacemos a ti a un lado, Padre. Y queremos que encajes tú dentro de lo que nosotros hacemos, Dios. Y no es así. Nosotros tenemos que adaptarnos a ti, Dios. Tenemos que obedecerte a ti, Dios. No tú a nosotros. No nosotros a ti, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo. Queremos serte fiel, bendito Dios. Queremos serte fieles, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Dios. Sabemos que esta carrera no es fácil, Padre, pero que tú nos tienes en tus manos, Señor. Y que como esa oveja que se perdió, Dios, cuando tú la encontraste, Padre, la tomaste entre tus brazos, Dios, y te gozaste, Padre bendito de la gloria, en encontrarla. Sabemos que tú te gozas, Padre Santo, con los que tú has escogido y has salvado, bendito Dios. Bendito eres para siempre, Dios. Toda la gloria y la honra son para ti, mi Dios. No hay privilegio más grande para el hombre, para el ser humano, que el pertenecer a ti, Dios. Tu palabra dice: Jehová, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tu palabra también dice, Señor: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Dios, de ser hechos, llamados hijos tuyos, Dios. Cualquier honra, Señor, de este mundo no se compara con esa honra, Dios, de ser llamados tus hijos, Dios. Y que, Padre Santo, algún día, Señor, estaremos en tu presencia, Dios, y nos daremos cuenta que valió la pena negarnos a nosotros mismos, Dios, por esa gloria que nos espera en los cielos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Dios. Amén. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el nardo que en mí hay y ungirte hoy así. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el nardo que en mí hay y ungirte hoy así. Pero es duro mi corazón, necesita de tu amor. Hazlo hoy sensible para ti. Solo quebrántalo, solo quebrántalo, y tu presencia llenará mi corazón.